Muy buenos días. Acá estamos como cada mañana tratando de encontrarnos en primeras horas con el Señor y de cumplir con la función para la cual ahora nosotros fuimos llamados, el orar uno por los otros. Hay una palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, versos 24 y 25, y la comparto para que podamos orar también a través de la palabra y el sentido que tenemos de estas oraciones. Marcos 3, 24, 25. Palabras que el Señor dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Eso lo dijo el Señor. Y vamos a orar por la casa, vamos a orar por el reino de Dios, vamos a orar por nuestra casa, por nuestra familia, para que no haya divisiones, de pensamientos, de ideas, que podamos ser uno, como dijo el Señor. Señor, en esta mañana, gracias Espíritu Santo, gracias por la convocatoria, por habernos llamados, por permitirnos estar, Señor, en esta mañana, por estar juntos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dijiste, Señor. Y queremos en esta mañana ponernos de acuerdo fundamentalmente en el propósito de estas oraciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos asignaste esta maravillosa comisión de poder orar los unos por los otros. Y entendemos por tu palabra que entre tantas cosas que el Espíritu Santo nos estará guiando, nos estará dirigiendo a la oración, hay una que es puntual y que hablas a través de la palabra: las divisiones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Por eso nos hacemos eco a la oración que hiciste con el Padre en ese monte, diciendo que seamos uno, que seamos uno, que seamos uno, Señor. Amén, En el sí. nombre de Jesucristo, ato toda rebelión, todo espíritu de división, todo aquello que impide que yo pueda tener comunión con mi hermano, con mi hermana, lo que impide, Señor, que nos podamos unir en el espíritu, como tú lo dices. Toda obra de las tinieblas que trae discriminación, que no sirven para nada, actitudes religiosas que nos separan, que no nos permite verte, Señor, que no nos permite funcionar en el reino. Tú dijiste que una casa, que un reino dividido no puede prevalecer, no puede permanecer. Y en el nombre de Jesucristo, te ruego en esta mañana, precioso Dios, trae ese espíritu de unidad. Tú eres Espíritu Santo el que hace la unidad. Solicito en guardar el vínculo de la paz, y en esta mañana tomamos esa autoridad que tú nos diste sobre todo principado, potestad del aire, sobre toda potencia, en el nombre de Jesucristo, que trae divisiones, que trae contiendas, que trae separaciones. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, lo declaro libre, libre de sus ámbitos, libre de pensamientos, libre de toda obra de las tinieblas que se introducen encubiertamente para poder traer ese tipo de actitudes. Señor, ayúdanos a ser uno. Ayúdanos a ser uno contigo. Ayúdanos a ser uno como iglesia, como cuerpo, donde no haya divisiones, diferencias, donde nada nos pueda separar, Señor, y poder tener un pueblo compacto, un pueblo unido, que sigue creciendo, que sigue aumentando su fuerza a través del uno con el otro, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Señor, me hago eco en esta palabra en esta mañana, confiado que tú estás allí con tus oídos atentos a oírnos, a escucharnos. Señor, en el nombre de Jesucristo, apelo al trono de la gracia. Tú dijiste que nos acerquemos confiadamente para hallar el socorro, para hallar la gracia. Y en esta mañana, Dios mío, ponemos esta bendición, esta palabra, este tiempo de oración confiado que tú nos guías, Espíritu Santo. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas, que en esta mañana se han despertado, que tú los levantaste para poder llevar a cabo este compromiso. Y por todos aquellos que seguirán uniéndose al transcurso de esta semana y todos los días, junto con tus siervos, junto con tus siervas, que han tomado esta iniciativa. En el nombre de Jesucristo. Gracias,
Gracias, Señor, por habernos fortalecido, por habernos ayudado, por habernos permitido, Señor, ser parte de este diseño, parte de esta oportunidad maravillosa que nos diste de orar. No sé si sabemos orar, solo tú sabes enseñarnos, tú sabes que podamos orar como conviene. Espíritu Santo, tú nos ayudas en la oración y en las debilidades. Tú nos ayudas, Señor, aún con gemidos indecibles, con palabras que no entendemos. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, declaro una mañana de victoria, un día de bendición, un día en el cual se hará una realidad esta palabra que hemos leído. Seremos uno como tú dijiste, Señor, para que todos puedan conocer que somos tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Jesús, por convocarnos, por amarnos, por tenernos siempre en cuenta. Señor, nos decía tu palabra, que somos tus hijos y que siempre estamos contigo y que todas tus cosas son nuestras. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este maravilloso privilegio. La gloria es para ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos perseverar, por habernos levantado como soltaba el pastor. Le agradecemos a tu Espíritu que siempre nos acompaña, que está con nosotros, que nos levanta, que nos empuja. Le pedimos a tu Espíritu también que nos enseñe a orar de manera correcta, que nos enseñe a orar como conviene, que todo lo que compartamos, que todo lo que se suelte sea desde el Espíritu, papá. En el nombre de Jesús, papá, y siguiendo, papá, con la línea que oraba el pastor, papá, sobre ser uno, Señor. También quiero orar, papá, para que nuestras preocupaciones y nuestro diario andar, Señor, no nos separen, no nos distraigan, Señor, que podamos ser fortalecidos en vos. Así como David fue fortalecido en su tiempo de angustia, en Primera de Samuel 36, dice que él estaba angustiado y se fortaleció en el Señor. Papá, en esta mañana queremos ser fortalecidos para que ninguna distracción nos aparte del cuerpo, para que ninguna distracción nos provoque a tener acciones incorrectas con los demás, papá. Señor, te damos gracias porque te estamos estamos escuchando tu voz. Este es el mejor desayuno, papá, poder levantarnos y recibir tu palabra, recibir estas primeras horas del día junto a vos, unos con otros, a pesar de la distancia, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta partecita del cuerpo que hoy se ha reunido, que hoy se está congregando, pero también te agradezco por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los ministros, papá, por cada uno, papá, que conforman el cuerpo de Cristo, estén donde estén, en las comisiones en las cuales vos los enviaste, aquellos que están volviendo, Señor, aquellos que se han movido en estos días, papá, oramos por ellos, oramos porque sabemos que quizá no nos enviaste en esta ocasión a nosotros, pero también vamos a recibir, Señor, lo que ellos recibieron. Y así se manifiesta esto de ser uno, Señor, de poder compartirnos, de poder alimentarnos unos con otros, de poder edificarnos unos a otros, Señor. Te doy gracias por esta mañana. Te pido que nos sigas fortaleciendo, que nos recuerdes en esos tiempos de tristeza o de preocupación o en ese momento donde algún problema nos quiere venir a distraer, que nos recuerdes que somos fortalecidos en vos, Señor, y poder ir primero a hablarlo contigo, Señor. Te doy gracias, papá. Gracias, Señor, porque en esta temporada estás, Señor, estás interesado en acomodarnos en el lugar correcto. Estás interesado en que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Estás sanándonos, estás guiándonos, papá. Te damos gracias, te pedimos perdón porque muchas veces hemos desviado la mirada, papá, y tu palabra dice puesto los ojos en Jesús, Señor.
Y a veces cuando miramos al costado, ahí es donde nos distraemos, cuando nuestra mirada se desvía, Señor. Pero en este tiempo, papá, vos nos volviste a enfocar y nos dijiste, es por acá, juntos, uno al lado del otro, papá, que podamos manifestar esa comunión como cuerpo, papá, pero que nuestra comunión con vos también sea fortalecida, Señor. Te doy gracias, papá, por esta mañana, Señor, y todo queda en tus manos. Amén y amén. Amén, bendito Dios. La verdad que en esta mañana te alabo y te exalto, mi Señor. Eres grande y, Señor amado, tu gloria, Señor amado, todo lo que hay en ti, la plenitud, Señor amado, es digno de alabar en esta mañana. Dice tu palabra, entrar a mi trono con acción de gracias, Señor. Yo te doy gracias. Exalto tu nombre, tu grandeza, tu omnisciencia y tu omnipotencia, Señor amado, para con nosotros, Señor amado, para con esta tierra, papá. También, Señor amado, dice tu palabra, Señor amado, que se establezca tu reino, así en el cielo como en la tierra, Padre. Yo en esta mañana, Señor amado, oro, Señor, a través de esta palabra, Señor, que dice que se establezca tu reino así en la tierra así en el cielo como en la tierra, papá. Yo te exalto en esta mañana, Señor. Lo único, papá, que pido en esta mañana es que tu reino se establezca así en el cielo como en esta tierra, papá, y que como decía, Padre, el pastor, a través de esta palabra, no seamos un reino dividido, Señor, los que estamos atrayendo, Padre Santo, este pensamiento, este diseño, este reino a esta tierra, papá, podamos estar todos, Señor, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma comunión, que podamos estar todos, Señor, en un mismo lazo, papá, en ese lazo espiritual que nos guía, Señor, porque también, Señor, somos conscientes, papá, que sin ti nada podemos hacer, que a dónde iremos si solamente tú tienes esas palabras de vida, que a dónde iremos si solamente tú eres el que nos guía a esta vida que nosotros decidimos vivir, pero que muchas veces no sabemos vivir, sino que es una vida nueva que está naciendo cada día a esta tierra. Y Señor amado, enséñanos a vivir por ti, enséñanos como cuerpo, enséñanos como hijos, Padre Santo, a poder vivir tu reino en esta tierra. Señor, que se haga cada vez más real, más palpable, Señor amado, tu reino en nosotros, Señor amado, para que así se establezca en esta tierra cada vez más y se haga cada día más real, Señor, para nosotros, los que creemos por la fe que este reino es existente, que este reino es real, que este reino, papá, es portador de justicia, de verdad, de misericordia, de tantas cosas maravillosas que nuestros ojos no podían ver, pero hoy por la fe las están palpando, Señor. Como hijos te damos gracias, Señor amado, porque nunca creímos ser merecedores de tan maravillosa gracia, Padre, y aún así tú lo hiciste posible. Tu reino lo tiene todo, Padre. Por eso, Señor, enséñanos a como hijos caminar en Él y sobre Él, papá, en Él, Padre Santo, en este reino, en el que nada falta, en el que todo abunda, Señor amado, en el que tú dices, pedid y se os dará, Señor amado. Por eso, en esta hora, papá, oro, Señor, para que tu reino se establezca en esta tierra, papá, para que en el cuerpo, papá, en donde nosotros nos manifestamos como hijos, papá, toda altivez, Señor amado, que se vuelva en contra del conocimiento de Cristo, caiga por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento, Padre Santo, que no venga de tu reino, papá, sea derribado en el nombre de Jesús, porque lo que no proviene de ti, Padre Santo, sabemos de quién proviene, ese Padre de mentira que nos envolvió en mentira durante tanto tiempo, papá, pero acá estamos nosotros decididos, Señor amado, y haciéndonos responsables de la vida, Señor amado, que tú nos diste a través de Cristo. Y sabemos que es necesario que ese conocimiento del Padre, que ese conocimiento del Hijo venga a nosotros para poder manifestarte y expresarte en esta tierra con sabiduría, amor, inteligencia del reino, Padre Santo. Por eso en esta hora, papá,
oro, Señor amado, para que tu reino se establezca en esta tierra, papá, para que tu reino se establezca, Padre Santo, ahí, Señor, donde las tinieblas, papá, quieren ocupar lugar, en la tierra, Padre Santo, donde hay tinieblas, Señor, se establezca tu reino, papá, y toda tiniebla sea disipada en el nombre de Jesús. Dice tu palabra en San Marcos 13, en San Marcos 3, que tú le estabas enseñando a estos apóstoles, que tú les estabas hablando, que tú les estabas diciendo, ustedes tienen autoridad. Yo una cosa les digo, que ustedes tienen autoridad. Y Señor amado, eso es lo que entendemos, Señor amado. Hoy somos esos que están caminando, hoy no somos 12, pero somos una multitud, somos un montón en tu cuerpo, papá, viviendo y hablando de ti. Y tenemos autoridad para establecer tu reino en esta tierra, Padre, para hacernos lugar, Señor amado, en donde las tinieblas quieren ocupar lugar, en esos ámbitos en donde tú nos colocas, Señor, como hijos, tu reino se tiene que establecer, tu luz tiene que ser admirable, tu luz tiene que ser, Señor amado, visible, tiene que ser admirada, papá. Todos tienen que ver dónde están tus hijos, todos tienen que admirarse, todos tienen que verte a ti, Señor amado, a través de ellos. Por eso, Padre Santo, yo bendigo, papá, todo lo que tus hijos toquen, Padre Santo, como siempre te digo, papá, no me importa dónde estén, papá, sé que somos uno en ti, Señor amado, y los bendigo, Señor amado, hablo bien de ellos bendiciéndolos, Señor amado, hablo bien de ellos, Señor amado, cuando bendigo el conocimiento que tú has traído a su mente, Padre Santo, que tú has traído, papá, a su mente, porque dice que todo conocimiento que se vuelva en contra de ti, papá, pero hay un conocimiento que tú nos das a nosotros para poder, Señor amado, manifestarte, para poder hablar de ti. Por eso en esta mañana bendigo, Señor amado, a todos aquellos hijos, Señor amado, que están, Señor amado, manifestando tu conocimiento por algún, Señor amado, por algún método, papá, quizás inusual, Señor amado, aquellos que predican en las calles, Señor amado, aquellos que están manifestando de ti a través de las redes sociales, Señor amado, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Padre Santo, en Facebook, papá. Yo los bendigo, Señor amado, porque ellos usan tu conocimiento, papá, no para vanagloriarse, Padre Santo, ni muchas veces por un me gusta o un like, sino es para manifestarte a ti, es para hablar de ti, porque si en las redes sociales, Padre Santo, hay tantas cosas, papá, que las tinieblas han ocupado lugar hablando, ¿qué sería de nosotros, Señor amado, si como hijos, cada uno de nosotros usa su teléfono, papá, para usarlo para bendición, para usarlo como una herramienta que baje los diseños del cielo y los manifieste, que hable de ti sin vergüenza, que hable de lo que tú hiciste en su vida, que hable de lo que haces, Señor amado, que hable de tus grandezas y de tus maravillas, Señor amado. Estoy segura, papá, que si en estos tiempos, papá, tus apóstoles, Señor amado, esos que en un comienzo, Señor, habían empezado a caminar junto a ti, viéndote a ti, estaban tan maravillados de ti, Cristo, que de seguro si tenían esta herramienta como es el Facebook, el Twitter, el Instagram, papá, o YouTube, estarían ahí compartiendo cada día lo que ellos caminaban y vivían, papá, porque era tremendo, es tremendo vivir esta vida en ti, papá, sabiendo que hay tantas cosas, papá, que hemos muerto y que estamos muriendo, Padre Santo, a nosotros mismos. Por eso, Señor, te doy gracias, papá, por lo que haces. Por eso bendigo todo este movimiento, papá. Bendigo toda esta influencia de tu espíritu a aquellos hijos que tú influencias a hablar a través de las redes sociales, a compartir sus videos, su vida. Pero cuando vemos su vida, papá, o sus testimonios o lo que nosotros decimos, en realidad no son ellos, sino que eres tú a través de ellos, hablando del conocimiento que tú les diste a través de la vida misma, simple, a través de la vida misma. Quizás es algo que para nosotros parece cotidiano y rutinario, pero quizás para otro que está en otro lugar, le está hablando de Cristo, le está hablando de que se puede, le está hablando de que hay una vida, le está hablando de que, no sé, hay una profesión que quizás es menos valorada como el empleo doméstico, pero hoy vemos que una persona a través de eso puede hablar a través de Cristo
Espíritu diciendo, este es un tiempo en donde yo camino, este es un tiempo en donde yo estoy haciendo esto, pero sé que hay un propósito mayor, es una temporada y exalta a Cristo y puedo verte a ti, Cristo. Por eso te doy gracias en esta mañana por ese conocimiento que tú le das a los hijos que nos lo das a cada uno de nosotros, Señor amado, y nos impulsa a manifestarte, nos impulsa a hablar de ti, nos influencia de una manera sobrenatural que nos vence y no podemos decir que no y decimos vergüenza te vas, decimos vergüenza te vas en el nombre de Jesús. Y en esta hora hablo de mi Padre, hablo de lo que Él hace, hablo de Cristo. Por eso, Señor amado, te engrandezco en esta mañana y establezco tu reino al orar así, establezco tu reino, Señor amado, al decir que tu cuerpo, papá, camina en poder y autoridad en esta tierra, papá, sometiendo toda tiniebla, todo gobernador, toda autoridad, que ya está vencido en el nombre de Jesús, que tú ya fuiste y le robaste las llaves, Señor amado, de los hijos, papá. Por eso te doy gracias en esta mañana. Bendigo al cuerpo entero, Señor. Bendigo al cuerpo entero en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos las naciones a través del cuerpo, a través de esas voces de los hijos que se están manifestando en distintos países, en distintas naciones. Los bendecimos y bendecimos lo que ellos oran, papá, porque bien, Señor amado, decía el pastor, el Espíritu interpreta, Señor amado, quizás el 80% de nuestras palabras no sirven, pero ese 20%, papá, es del Espíritu, es verdad, es conocimiento del Padre. Por eso en el nombre de Jesús establecemos lo que los hijos sueltan a través del Espíritu en sus oraciones, papá, y las bendecimos y te decimos, Padre, escucha y bendice esta tierra, bendice estas naciones, bendice, Señor amado, tu creación entera, papá, que gime a una voz esperando la manifestación de estos que somos nosotros, los hijos. Por eso nos hacemos responsables de que hay algo que tú nos lo diste, Padre Santo, y es un tesoro que no podemos esconder, es una luz que no podemos esconder. Por eso en esta mañana te doy gracias, Señor amado, y te pido, papá, que tú llenes, papá, y una, Señor amado, toda división, papá, toda división en amor, papá, toda división, Padre Santo, sea unida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Si hay heridas en el cuerpo, papá, que ¿por qué no puede pasar? Si hay heridas en el cuerpo, ven tú y sánalas, Espíritu Santo. Si hay grietas, papá, si hay resequedades, Señor amado, en este cuerpo, ven tú y sánalas, Espíritu Santo. Si hay un cuerpo, papá, que no está obedeciendo la cabeza, ven tú y direcciónalo, Espíritu Santo, porque dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo sobrenatural y poderoso, Señor amado, que es la iglesia. Por eso, Espíritu Santo, tú condúcenos en esta mañana, en estos tiempos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendigo, papá, toda esta semana, Padre Santo, de tarea, la cual tenemos nosotros como hijos, como hijos, Señor amado, en el nombre de Jesús, como iglesia, como cuerpo. Bendigo, Señor amado, todo lo que tus hijos manifiesten, toquen, oren, sanen, liberten. Señor amado, ahí estás tú, Cristo. Por eso los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Ya se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Gracias, Padre Eterno, Señor del cielo, por tu amor, tu misericordia, papá. Y este es tu deseo, Padre amado, Señor, que estemos de acuerdo, Señor, que podamos ser uno en ti, papá, Señor, como así lo estableciste, Señor, a través, Señor, de Juan, Padre amado, Señor del cielo, en esa oración, Padre amado, Señor, perfecta, Señor, de tu Hijo, Padre amado, Señor, por cada uno de nosotros, papá, Señor, que tu deseo, papá, era que seamos uno, como Él era en ti y como tu Espíritu eran ustedes, Padre. Así hoy estamos unidos, estamos de acuerdo, Señor, pidiendo una misma cosa, Señor. Y sabemos, Señor, que hay libertad, que hay sanidad, que hay poder, Señor, que hay autoridad, Señor, que hay amor, que hay verdad, Señor, para desatar en tu nombre, papá, Señor del cielo. Gracias, papá, Señor, porque estableciste, papá, este ámbito, papá, porque estableciste, papá, Señor, esta atmósfera, papá, Señor. Gracias, Señor del cielo, por esta red, papá, Señor del cielo,
Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, papá, te ha placido, Señor, utilizar estas herramientas, Señor, a favor, papá, de los santos, papá, a favor de aquellos que aún todavía esperan tu reino, papá, Señor, que esperan, papá, esa palabra de reconciliación, esa palabra de salvación, esa palabra de vida eterna. Hoy como casa, papá, Señor del cielo, como esa casa espiritual, papá, que estableciste en esta tierra, Señor del cielo, a cada uno de nosotros como tu iglesia, papá, pero papá, Señor, en ese espíritu corporativo, Señor, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, papá. Y ese es tu reino así en el cielo como en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque te vemos mover cada día, papá, Señor. Y tú nos sorprendes, Señor, a través de cada hijo, papá. Y aún a través de aquellos que reciben, papá, tu nombre, papá, que reciben tu palabra, papá, Señor. Vemos, Señor, los testimonios, papá, de tu reino, papá, porque donde hay acuerdo, papá, suceden cosas y cosas maravillosas, papá, Señor, porque la verdad, papá, Señor, que nos ha dado el privilegio, Señor del cielo, de poder ver, papá, no solamente oír, papá, Señor, y ya, Señor del cielo, ha despertado esa fe que teníamos dormida, papá, pero hoy podemos ver, papá, Señor, hoy podemos ver, Padre amado, Señor, cuán hermoso, cuán maravilloso es tu reino, así en el cielo como en cada tierra que te mueve, papá, Señor, en cada lugar recondito, Padre amado, Señor, de esta nación, papá, y del mundo entero, papá, Señor, porque no hay lugar hostil, papá, porque no hay un lugar, papá, de dictadura, de opresión, papá, de religión, de tradición, papá, Señor, de esos sistemas, Señor, perversos, papá, egoístas, materialísticas, satánicos y diabólicos, que puedan en contra de tu reino, papá. En el nombre de Jesús, papá, Señor. Seguimos orando, papá, Señor, por Irak, papá, Señor del cielo. Sabiendo, papá, Señor, que está en tu corazón, papá, Señor. Que ese pequeño grupo, Señor, de cristianos, Señor, se establecerá, papá, Señor, que tu palabra crecerá, papá, porque toda tiniebla y oscuridad caerá, papá, Señor. Así como lo hiciste, Señor, con ese varón de Isi, papá, Señor, ahí mismo, Señor, en esa celda, en esa cárcel, papá, que él escuchó tu voz audible, papá, Señor, esa voz que le dijo, soy el camino, la verdad y la vida, papá, Señor. Hoy estamos unidos, Señor, con él, papá, por un mismo espíritu, papá, como esa casa espiritual, papá, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, papá, Señor. Y sucederán cosas maravillosas como solo tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, tú sorprenderás, tú te revelarás fuertemente en visión, en sueño, en revelaciones, a través de tu obra perfecta y maravillosa, porque tú tienes el poder sobre el cielo y sobre la tierra, sobre el clima, sobre cada lugar, sobre cada rincón. Espíritu Santo, cuando hay un diseño del cielo, sé que tú lo establecerás, Espíritu de Dios. Hermosa presencia, divina persona. Desatamos tu paz y tu amor y tu verdad sobre esos corazones que están sedientos, porque no hay opresión, porque no hay nada que pueda frenar la obra del Padre. Papá, Señor, tú miraste esa tierra y aquellos hijos que han creído, papá, Señor, que han tenido persecuciones, papá, Señor del cielo, que muchos han sido, papá, Señor, desterrados de sus hogares, papá, Señor, pero tu palabra, Señor, se sembró y tu palabra, Señor, no volverá vacía, papá, Señor, y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, papá, que tú lo harás, papá, como lo vienes haciendo, papá, que lo seguirás haciendo, papá, aún en esos países de alrededores, papá, Señor, oramos por Irak, por Turquía, papá, por Siria, Padre amado, Señor, oramos, papá, Señor, también por Ucrania, por Polonia, por Rusia, papá, Señor. Oramos, Señor, por cada rincón de la tierra que hoy se encuentran, papá, Señor, con situaciones climáticas, papá, Señor del cielo, en situaciones de guerra, de hambre, Señor, de angustia, de terror, papá, de muerte, en el nombre de Jesús, Señor. Tú estableciste tu reino a través de tu Hijo, papá, para quitarnos el terror de la muerte, papá, aquellos que siembran terror, papá, guerra, papá, Señor, hambre, papá, en el nombre de Jesús, Señor, caen delante de tu presencia, papá, Señor, caen delante de tu presencia, porque no hay hombre fuerte, papá, Señor, porque no hay presidente, porque no hay rey, papá, Señor, porque no hay dictador que pueda, papá, Señor, en contra de tu amor y de tu verdad, Padre. Aún oramos por eso, que se puedan volver a ti, papá, Señor, así como lo hiciste con cada uno de aquellos que éramos rebeldes, Señor, a tu voz, papá, a tu reino, Señor, a tu palabra. Papá, Señor del cielo, éramos enemigos en nuestra mente, Padre amado, Señor, de tu voluntad y de tu diseño, pero tú nos reconciliaste
a través del Hijo y nos hiciste uno, papá, nos hiciste esa casa poderosa de tu Espíritu, papá, para que llevemos palabra de vida, de fe, de esperanza, Señor, aquellos que están muertos en delito y pecado, papá, Señor del cielo. Sé que a muchos los levantarás, papá, como lo estás haciendo en este tiempo, papá. Por eso establecemos, Señor, tu palabra, Señor, sobre esos lugares, papá, hostiles, papá, recónditos, opresores, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, papá, Señor del cielo. Sabemos que tienes un poder y un amor, papá, Señor del cielo, que establece todo conocimiento, papá, Señor, todo conocimiento. Sabemos que tu paz, papá, Señor del cielo, sobrepasa todo conocimiento, papá, Señor del cielo. Por eso en el nombre de Jesús, papá, sé que, Señor, tú los sorprenderás, que tú los asaltarás, aún en el dormir de la noche, papá, revelándoles tu secreto, tu amor y tu diseño, papá, Señor del cielo. Y conocerán a un Dios grande, a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, papá, Señor, a un Dios que todo lo puede, Padre Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, papá, Señor. Oramos por aquellos, papá, que a grito, papá, Señor, suplican, papá, oramos por ellos, papá, Señor. Sé que sus clamores, sus súplicas, sus ruegos, papá, en el idioma que sea, papá, Señor, pero tú conoces sus espíritus, Padre, como un día nosotros gemimos y aún seguimos gemiendo, Señor, por ese Abba, Padre. Papá, sé que, Señor del cielo, tú, Señor, les saciarás, papá, Señor, con una palabra de vida, papá, Señor. Sé que tu palabra cambia las atmósferas, los ámbitos, papá, Señor. Tu palabra, papá, Señor, trae paz y verdad, papá. Tu palabra trae luz, papá, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, papá, Señor, oramos por eso que gimen. Señor, sabemos que tú, papá, te manifestará, Padre, te manifestará. Padre amado, recordamos, Señor, cómo estábamos un día nosotros, papá, Señor del cielo, en oscuridad, en tiniebla, pero ahí viniste tú, papá, Señor del cielo. Ahí viniste tú, papá, tú tenías estrategia, tú tenías diseño. Papá, nos sorprendiste, nos asaltaste, papá, Señor del cielo, nos abrazaste, papá, Señor del cielo, y tu luz y tu amor, Señor del cielo, se estableció en nuestra vida, papá, Señor. Y no hiciste tus hijos, papá, y no hiciste tu casa, papá, Señor. Y no hiciste de esa familia, Señor, poderosa en el mundo entero que camina, papá, que son alumbrados, papá, porque mucho más son los alumbrados, Padre amado, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Por eso toda mentira, todo engaño, Señor del cielo, que se establece a través de los sistemas, papá, Señor, políticos, religiosos, papá, dictadores, papá, Señor del cielo, de todas esas costumbres, papá, que no traen vida, Padre amado, y que someten, papá, tus hijos en el nombre de Jesús caen, papá, Señor, porque ellos conocerán la verdad y la verdad los hará libre, papá, Señor. Los hará libre, papá, porque tú no eres tradición y religión, papá, tú eres vida y vida en abundancia. Desatamos a vida en abundancia de tu espíritu, papá, del conocimiento de tu verdad, de esos secretos, de esos misterios, de esa riqueza que están oculta, papá, Señor del cielo, que tú la guardaste para aquellos que no se creen sabios y fuertes, papá, Señor. Oh, papá, sé que tú miras, Señor, a esos corazones humildes, papá, a esos espíritus, papá, sedientos, papá, Señor, de tu riqueza, papá, de tu luz, papá, de tu misericordia, de tu fe, papá, porque hay una fe poderosa, papá, que se ha establecido en esta tierra y es Cristo, papá, Señor. Desatamos la palabra sobre esos lugares, papá, Señor del cielo, y eso la reciben. Espíritu Santo, hay una obra perfecta y poderosa del cielo en esa tierra, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús como hijo, papá, Señor, nos ponemos de acuerdo y establecemos tu reino, papá, así en el cielo como en esa tierra, papá, porque esa es tu verdad, papá, Señor. ¿Y quién detendrá tu verdad, papá, Señor del cielo? Si con fe creemos, si con fe, papá, pedimos, papá, si con fe nos ponemos de acuerdo, papá, Señor del cielo, pidiendo una misma cosa, papá, porque somos entendidos, Padre amado, Señor del cielo, que muchos se tienen que reconciliar contigo. Por eso venimos en esta mañana, papá, Señor, a pedirte bien, papá, porque no queremos pedir para los deleites de nuestra carne, Señor del cielo, para nuestro vientre. Queremos pedir que muchos sean salvos, porque esa es tu compasión, ese es tu deseo, papá, esa es tu motivación. Y queremos ser esos apasionados, hambrientos, papá, de que muchas almas puedan recibir tu luz, tu amor y tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que no hay opresión, que no hay oposición, papá, Señor del cielo, que no hay principado, ni potestades, ni hueste de maldades que puedan en contra de tu reino y de tu justicia. Se establece, papá, se establece porque tú soltaste la palabra y nosotros te creímos. Oramos, papá, Señor, por aquella familia, Padre amado, que necesitan de esta vida, papá, Señor, que necesitan, papá, que nos pongamos de acuerdo, papá, que necesitan, papá, que tus misioneros vayan ahí, papá, Señor del cielo, como lo están haciendo, papá, Señor, con Biblia, papá, Señor, con un abrazo, con un abrigo,
papá, con una siembra, Padre amado, en el nombre de Jesús, papá, Señor, con una oración, papá, Señor, abrazamos, papá, Señor, tu diseño, abrazamos tu diseño sobre esta tierra, papá, Señor, porque irá, papá, Señor del cielo, papá, conocerá, Señor, a un Dios grande y todopoderoso, sé que quebrantará, Señor, la ignorancia, la dureza, papá, de muchos corazones, Padre amado, Señor del cielo, porque tu reino se establecerá, lo declaramos, papá, Señor, confiamos, papá, Señor, en tu palabra, papá. Oh, Padre Santo, Señor, nos establecemos en esta fe, papá, que tú nos alimentas cada día, papá, Señor del cielo. En el nombre de Jesús oro por cada uno, Señor, de mis compañeros en esta mañana, en aquellos, papá, que se encuentran con diferentes tareas, aquellos que vienen, papá, de hacer esa tarea, papá, Señor. Establecemos, Señor, tu diseño en esta tierra, papá, sabiendo, papá, que tu palabra no vuelve vacía, confiando, papá, que todo lo que sembramos, Señor del cielo, producirá vida y vida en abundancia y vida eterna, papá, y una vida de salvación, papá, ahora, en este tiempo, papá, no cuando lo venga, Señor del cielo, el final, sino ahora establecemos esa vida eterna como casa, papá, como hijo, como familia de la fe, nos abrazamos, porque es hermosa y maravillosa, papá, Señor del cielo, tu obra, papá, somos, Señor del cielo, la voz de tu obra, papá, Señor del cielo, somos los pies y la mano de tu obra, aquello, papá, que establecemos tu diseño, papá, por eso gracias, Señor, por este privilegio, muchas veces, Señor, en el cansancio, papá, en la rutina, papá, perdemos la pasión, perdemos el amor, perdemos la motivación, pero aquí estamos, papá, en esta mañana pidiendo bien, papá, desatando, Señor, la riqueza de tu espíritu, los misterios, papá, la pasión y el amor por las almas, papá, Señor, gracias, gracias por estos apasionados, por estos confiados, papá, Señor, gracias por estos escogidos, papá, por esto que tú llamaste, que están comprometidos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendigo sus manos, sus pies, papá, Señor, bendigo esa boca, papá, que suelta palabra de vida, papá, palabra de bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús, papá, potencialo más, papá, Señor, en el espíritu, que el denuedo, que la pasión, papá, Señor del cielo, que el ímpetu, papá, Señor del cielo, que ese fuego, papá, Señor del cielo, que esa revolución del espíritu, donde tú te quieres manifestar por aquellos que gimen, papá, Señor del cielo, no se apague y vaya en aumento, papá, cada día como es tu reino, papá, Señor. Oh, papá, hasta que la luz, papá, sea clara y visible y muchos las puedan abrazar, Padre, en el nombre de Jesús. Sé que lo estás haciendo, papá. Gracias, papá, por estos jóvenes, Señor, estos niños. Papá, Señor, que hoy estamos sembrando de tu reino y ellos serán, papá, Señor, aquellos que continuarán este legado. Papá, Señor, porque tú eres eterno, Cristo, porque tú estableciste diseño para esta Argentina y el mundo entero, los cuales se cumplirán, papá, Señor. Oh, bendito Dios, quebrantamos toda mentira y todo engaño, Señor del cielo, que ha traído carga falsa sobre tus hijos, papá, creciéndole a saber, papá, Señor, que éramos pocos, pero somos muchos, papá, Señor, porque tú eres todo, Espíritu Santo de Dios, y estás en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos creído, en aquellos que vamos confiando, en aquellos que vamos permaneciendo. Gracias, papá, a tu obra, gracias a tu fuerza, Señor, gracias a salud que nos diste en el Espíritu, papá, Señor del cielo, en la cual, Señor, en esta mañana nos alimentamos, papá. Gracias por cada testimonio de tu Hijo, papá, Señor. Gracias, papá, porque sé que lo sorprenderá, papá, Señor. Desato tu palabra, papá. Que el afán y la ansiedad golpean nuestra casa, pero tú lo sorprenderás como tus hijos, papá, Señor. Porque nada le faltará, papá, Señor. Y aún vendrá, papá, añadido todo. Y tú eres todo, Cristo, papá, Señor. Oh, en estas almas que van prosperando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, porque habíamos comenzado con el pedido del Señor que una casa dividida no puede prevalecer, un reino dividido no va a permanecer. Y ellos habían entendido a qué se refería esta palabra y encontramos el resultado de que la clave estaba en perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hace posible la unidad, hace posible que no nos dividamos, aunque no estemos juntos, aunque no vivamos en el mismo lugar, el mismo barrio, el mismo país. El hecho de perseverar en diferentes cosas que nos habla acá hace que podamos estar unidos.
Así que gracias al Señor. Nuestro hermano Joel, si puede continuar con esta oración, Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos en esta mañana, papá, por lo que se está orando, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por cada palabra, Señor, que se está soltando, Señor. Confiamos, Espíritu de Dios, papá, confiamos, Espíritu Santo de Dios, en que en este tiempo, como se soltaba recién, papá, una casa dividida, papá, no puede permanecer, Señor. Pero nosotros confiamos que en este tiempo, Señor, como se oraba, vamos a seguir permaneciendo juntos, Señor, entendiendo que estamos en un mismo espíritu, Señor, y que por más que seamos, Señor, como se decía recién el pastor Julio, Señor, estemos en distintos lugares, Señor, estamos unidos porque el cuerpo es uno solo, Señor. No queremos, papá, mutilar el cuerpo, no queremos estar en una parte, Señor, sin saber que hay otro que está en otra parte, Señor. Por eso hoy nos bendecimos, hoy soltamos palabras de vida sobre cada área de nuestra vida, Señor. Espíritu de Dios, declarando, papá, y sabiendo que toda ansiedad, como recién entendía cuando se estaba orando, que la ansiedad no nos invada, Señor. No permitas que esa ansiedad de pensar que, Señor, debemos conocer todo, Señor, de ti, Señor, nos invada, sino que debemos conocer, papá, lo que nos corresponde, Espíritu de Dios, hasta donde nos corresponde poder hacer, Señor, poder estar, Señor, porque sabemos que hay una generación que estamos marcando con este paso, Señor. Por eso confiamos, papá, que esta generación que está ansiosa, Señor, muchas veces por querer saberlo todo, por querer entenderlo todo, Señor, en este tiempo se empieza, papá, apagar aquella ansiedad, Señor, que nos está invadiendo muchas veces, Señor. Esa ansiedad de pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, hasta dónde lo estoy haciendo correcto, hasta dónde me toca, sino poder estar establecidos en tu descanso, Señor, como recién se oraba, Señor, en esa luz, Señor, como recién oraba Noelia, Señor, sabiendo que somos una luz que no se puede esconder, Señor, una luz que es imposible esconderla, Señor, no una luz que provocamos con nuestras, Señor, a solamente acciones, sino que a través de lo que somos. Por eso lo que estamos haciendo ahora, Señor, es afectar nuestra raíz generacional, Señor, y nos gozamos porque en este momento de intercesión no estamos solos, están nuestros hijos, están nuestros nietos, están, Señor, toda nuestra generación está siendo tomada, Señor, y nosotros desde ya nos gozamos porque así lo ves tú, Padre. Tú no lo ves como algo momentáneo, algo solamente que sucede en el momento. Tú sabes que dejas raíces, tú sabes que estás plantando, Señor, intercesores. Estás, papá, aún al que no nació todavía, que es parte de nuestra generación, te pertenece, Señor. Aquella persona que le soltamos una palabra cuando le evangelizamos, cuando les profetizamos, cuando pudimos orar, hubo una palabra que se marcó, Señor, y nosotros nos gozamos porque tú no eres un Dios del día, tú eres un Dios generacional, Señor. Por eso desde ya nos gozamos, papá, porque nos estamos uniendo por una familia generacional, por un tiempo generacional. Por eso quita toda ansiedad, Señor, para poder unirnos, como decía recién el pastor Julio, en una casa, Señor, en la que podamos estar unidos, Señor, sabiendo que hay uno que cumple una labor y que hay otro que cumple otra, y saber, papá, que estamos juntos porque sí o sí y el día que no estemos, Señor, nuestras generaciones se van a unir, finalmente todo se va a unificar, Señor. Por eso nosotros intercedemos por una casa unida en este tiempo, donde el orgullo no se interponga, donde no se interponga, Señor, ansiedades, temores, Señor, sensaciones de pensar que, Señor, que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal, Señor, sino que todo lo que esté bajo tu cuerpo estará bien, porque mientras esté un pastor Julio, mientras esté una Salo, mientras estemos unidos, Señor, entonces sabremos que el propósito
que tu necesidad se está cumpliendo, Padre, que lo que tú necesitas se está cumpliendo, no mi necesidad, no lo que yo quiero, no lo que yo quisiera, sino que tu necesidad se está cumpliendo y en eso me gozo, en eso, papá, me exalta, Señor. Jesús dice tu palabra, Señor, papá, que en los secretos, Señor, que mientras esté en los secretos, Señor, tú recompensarás en público, Señor. No seré yo el que se hace público, no serán mis palabras las que se van a exaltar, no, tú solo vas a promocionar a mi generación, tú solo vas a ir en busca de mis hijos, Señor. Tú te metes en la casa de las familias de punto cero, los pastores, líderes, Señor, que sabremos, papá, que estamos marcando una generación y mientras mi etapa siga en pie, voy a darlo todo, Señor, voy a darlo todo, como decía una vez mi papá, Señor, y llegaré al cielo y diré, Señor, lo intenté hasta donde pude, hice hasta donde no me daba el cuerpo, hasta donde no me daba la mente, Señor, pero aquí estamos intercediendo, Señor, porque no lo entendía todo, pero estuve ahí presente, papá. Y como dice tu palabra, no nos toca saber los tiempos ni las sazones, sino que eso está en tu voluntad, mientras nos estemos gozando, Señor. Entonces aquí estamos, Señor, orando y declarando que el agua que está regando la tierra llega a las raíces generacionales. Que esta agua, Señor, que mientras estamos orando a las 6:50 de la mañana, Señor, ahora mismo mientras duermen nuestros hijos, nuestros parientes, quienes sean que nos rodean, Señor, están siendo bendecidos por esta agua, Señor, porque tú piensas más allá de lo que nosotros vemos, Señor. Por eso nos gozamos, nos unimos, oramos por el ministerio, oramos por las naciones, porque esto va a recorrer, Señor, porque esto del cuerpo de una casa no dividida va a recorrer, Señor, y vamos a encontrar el valor a mi hermano, voy a encontrar el valor porque sé que esto te pertenece, Señor, la generación, los tiempos, papá, aún los años que yo no esté, y es por eso que estamos acá, Señor, para que cuando los años que yo no esté, Espíritu Dios, tu Espíritu, Señor, y esto no es adelantarme a nada, esto es saber y abrir mi mente de que esto va más allá de lo que yo vea presente, que lo que yo vea en la política, de lo que yo vea en mi alrededor, Señor. Esta riqueza es incomparable, esta herencia, papá, es riquísima, Señor, porque dice tu palabra, bástate en mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad, que mi gracia sea suficiente. Ya estamos repleto en ti, Señor. Nuestra copa ya rebalsó, Señor. No necesitamos más nada, Señor, que solamente entender que si tú te metiste en nuestra vida, te metiste para meterte en toda nuestra generación, Señor. Por eso lo soltamos, lo declaramos, Señor, aun como se soltaba por las redes, Señor. Nos manifestamos en saber que esto vale la pena, Señor. Y habrá una generación, y esto lo suelto, Señor, y lo soltamos sobre la iglesia, sobre el ministerio, Señor. Habrá una generación que, Señor, no buscará solo el lugar, sino que tendrá un ejemplo de vida en tu espíritu, Señor, donde habrá gente que mayormente cerrará la puerta de su habitación, intercederá y soltará palabras, Señor, donde habrá mayor intimidad, donde la fuerza no proviene de lo que yo pueda decir, sino de lo que pueda ser como hijo, Señor, lo que pueda ser como original, puro, genuino, se va a despertar, Señor. Por eso hoy nos abrazamos, nos unimos, dice tu palabra que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás en medio, Señor. Tú estás cuando hay 2 o 3, donde hay 4 o 5. Tú no solamente estás cuando está el deseo de uno solo. Tú estás cuando está el deseo de muchos, papá. Donde está el deseo y la oración de muchos. Ahí estás para cumplir, porque tú no trabajas solo, Señor. Tú trabajas con el cuerpo. Por eso una casa dividida no va a permanecer, Señor. Y hoy nos unimos, Señor, quitando toda denominación, quitando todo don. Hoy renunciamos a nuestros dones si es necesario para unirnos al cuerpo
cuerpo de Jesucristo, unirme a mi hermano, porque en una casa, Señor, como yo tengo 10 hermanos, Señor, aún 9 hermanos, Señor, y saber que somos diferentes, pero nos amamos, Señor, que pensamos a veces distinto, pero nos amamos, Señor. Sabemos que si mi hermano le pasa algo, yo estaría pensando por qué le está pasando, estaría orando, estaría preocupado. Así mismo la iglesia en este tiempo va a actuar, Señor. Va a estar cuando el hermano necesita, así sea que tenga un carácter diferente, una manera distinta de hablar, Señor, una manera distinta de pensar. Yo sabré que es mi hermano, Señor. Por eso hoy nos abrazamos a la iglesia y profetizamos y declaramos esta palabra, Señor, sobre la iglesia, Señor, que un ámbito de unión nos invade en este tiempo, donde yo necesito de mi hermano, yo necesito de este tiempo de oración, pero no será una fe fingida, esto será real, Señor, no será un simulacro, sino que esto será real. Por eso lo soltamos sobre la iglesia, un tiempo de madurez, en donde vamos a madurar para el lado de la generación, para el lado del cuerpo de Jesucristo, Señor. Gracias porque se quiebra en mi mente ahora, Señor, todo concepto de división, Señor. Gracias por mi hermano, Señor. Hoy lo abrazo su familia, papá, porque yo no sé lo que está pasando, Señor, y yo no puedo juzgar. Yo debo unirme, Señor. Por eso hoy yo me uno a mi familia, que es el cuerpo de Cristo, Señor, y los abrazo, Señor, porque tú no trabajas solo, tú trabajas, papá, generacionalmente, papá. Tú prevés lo que se viene, papá. Por eso nos estás citando en esta mañana, porque tú sabes lo que se viene, papá. Señor, por eso te damos gracias. Gracias, papá. Te abrazamos en esta mañana, Señor, y que podamos seguir en este ámbito donde las generaciones están siendo afectadas, Señor. Gracias porque tú ya estás viendo de antemano, Señor, cuando estemos, cuando no estemos, pero que podamos cumplir nuestro lapso de la mejor manera, Señor, que podamos cumplir nuestro lapso de vida de la mejor manera, y que cuando sea el tiempo de soltar, poder saber cuándo es el tiempo de soltar y que continúen otros, y cuándo es el tiempo que me toca a mí, Señor, y saber y ser sabio, Señor, y poder entender cuándo le toca al otro, Señor, y decir continúa porque esto sigue, no se apaga, Señor. Gracias, Señor, porque una vez estuve orando por un mapa en una mesa con mis padres, Señor, y hoy, Señor, tal vez le toque a mis hijos, no lo sé, Señor, pero eso te toca a ti. Hoy me toca saber que me estoy uniendo a mis hermanos y que estamos uniendo fuerzas en tu espíritu, Señor, para poder seguir soltando la palabra del evangelismo, poder seguir profetizando sin miedo, sin temores, sacando a la gente de la adicción, de la droga, del alcohol, de los vicios, a los jóvenes, Señor, que se sienten en ese deleite, pero cuando llega la noche, llega ese vacío totalmente, papá, que los invade, esa soledad, esa tristeza, esa amargura, en los matrimonios que se separan como si fuera, Señor, un papel más, Señor. Nosotros seremos conductos de vida, con carácter, en posición de hijos, en posición, Señor, de invadir, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos unimos una vez más y soltamos esta palabra sobre el ministerio Punto Cero y sobre los que se están uniendo, Señor. Que la unidad nos invada en este tiempo, Señor. Que la necesidad que tenemos del uno al otro nos invada, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, impresionante, gloria a Jesús. Y como seguíamos la línea de la palabra que nos había hablado Dios, nos hace falta seguir insistiendo sobre el tema de la unidad. Y Pablo lo va a aclarar un poco mejor en el Efesios capítulo 4. Habíamos leído Hechos, donde los apóstoles perseveraban en la doctrina, en la palabra, en la comunión, el partimiento y en las oraciones. Y Pablo nos cierra el cuadro diciendo 4:1, Efesios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Algunos tips de unidad: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Realmente es lo que cierra a los ingredientes necesarios para la unidad, confiando que la clave está en perseverar, en la oración, en seguir en este desafío que Dios nos ha puesto, en esta tarea, asignación, como quiera llamarlo, de la cual me hizo parte, y le agradezco mucho al Señor por haberme confiado esta oportunidad de estar con ustedes. Quizás por ahí, hasta hoy era mi compromiso. Solo Dios sabe si mañana podré estar, pero si no estoy, sé que van a estar ustedes y seguiremos en esto. Yo tengo un compromiso de estar los viernes a las 23 horas que hay intercesión, y también tengo un compromiso de ahí. A veces hago todo lo que es posible para poder estar, aunque no aparezco en cámara, pero sé que estoy compartiendo esas oraciones porque es una manera de permanecer y apelando a la unidad, apelando a cada uno. Gracias, Pastor Máximo, gracias, Pastor Joel, a nuestra hermana Noelia, a nuestra hermana Salomé, gracias por los que estuvieron también, que hoy no pueden estar. Yo creo que ya mañana va a estar el Pastor Héctor Humber, la Pastora Cecilia, y bueno, y cada uno de los que han sido llamados para esto. Le agradezco mucho por esta bendición, esta oportunidad. Fue mortal el final con la oración porque fueron temas muy puntuales a los cuales debemos seguir orando, debemos seguir, dijo el Señor, que oramos en el Espíritu, pero también oramos con el entendimiento. Amén. No es un tema de decir palabras, sino estamos entendiendo lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, y ya tenemos un norte hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde debemos apuntar como iglesia. Recibo sus oraciones, recibo su abrazo, su amistad, su compañerismo, y fue realmente un gusto. Voy a cortar la grabación, así nos saludamos. Bendiciones, chicos. Muy buenos días a todos.